está? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de participar en su programa y estoy atento a sus consultas. Ministro, no sé si esta es la razón fundamental, pero podría ser una de las causas para el tema del aceite y quién sabe otras cosas más que veamos más adelante. En abril del año pasado, el país conocía una información preocupante. Los soyeros declaraban la peor crisis en 30 años, es decir, el nivel bajo de la cosecha producto de la sequía y otros factores, y ellos anunciaban y decían, esta es nuestra peor crisis en 3 décadas, y las pérdidas se hablaban de unos 300 millones de dólares, medianos, pequeños productores afectados. Ministro, ahora, pasado el tiempo, ya exactamente, casi un año, esta es la consecuencia, falta de aceite y otros aspectos más. ¿Hay el origen? ¿Ese es el origen, ministro? Bueno, a ver, en un país donde tenemos la suficiente producción de materia prima como la soya, donde tenemos soya para exportar, incluso para el consumo interno garantizado para la industria, tanto para la ganadería y todos los subproductos que se derivan de la soya. Tenemos garantizada la producción todos los años. En un país donde el aceite que se produce a nivel de la industria aceitera solamente va al consumo de todos los bolivianos, el 25 a 30%, el 70% y más se exporta. Por lo tanto, en un país autosuficiente para la producción primaria de soya, en un país suficiente para la industrialización del aceite comestible, incluso para la exportación, es inconcebible, no debería escasear el aceite. Se han ajustado los precios, se han evaluado con la empresa, con los productores, con la industria aceitera, se ha evaluado el costo del aceite, evidentemente, ya con el tema del dólar, con el tema del diésel y otros insumos que utilizan, que evidentemente vienen ya importados, y estos insumos vienen ya con algún alza por el tema del precio en el exterior, del dólar, del costo en el exterior. Todo eso se ha ajustado y el aceite debería estar costando entre 13 y 14 bolivianos, el envasado. Obviamente la granel en menos tiene un menor costo. Por lo tanto, tenemos aceite suficiente. Tenemos este año, hemos producido más de 3 millones de toneladas de soya. Nos alcanza para exportar, es por eso que hemos aperturado la exportación para 250.000 toneladas. Así que hay una sola explicación, es el agio y la especulación. Se está demostrando en estas últimas intervenciones de algunos gobiernos municipales responsables, porque a la mayoría de los gobiernos municipales no les interesa su población, no les interesa el control de los precios en sus mercados, que dice la ley, dice la normativa, que ellos son los responsables a través de sus intendencias, de sus subalcaldes y otros personal que tienen para controlar el precio de todos los productos. Y ese es el rol de los gobiernos autónomos municipales, pero no lo ejercen. Son gobiernos autónomos municipales solamente para solicitar recursos, solamente para decir que nosotros somos autónomos y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas con nuestros recursos o solicitar recursos al gobierno, pero no son autónomos para resolver los problemas como el agio y la especulación que está dentro de la ley, y ellos deberían resolverlos. En Sucre, un buen ejemplo; en el Alto, otro buen ejemplo, alcaldes que se han puesto a trabajar y están controlando cómo están encontrando en las tiendas donde el aceite está sobre los 17, 18 bolivianos y sobre todo indicando que no hay aceite, haciendo el respectivo control, han encontrado que tienen miles de litros de aceites guardados y vendiendo a un precio elevado, indicando que no hay aceite. Por lo tanto, es agio, especulación. Ahí está la respuesta del tema del aceite. Seguramente hay que reforzar
como lo hemos hecho el día de ayer en un análisis a nivel interno a la cabeza del presidente, el tema de los controles, el tema del viceministerio de lucha contra el contrabando, hay que reforzarlo, porque también está saliendo aceite hacia otros países, porque los países vecinos cuesta mucho más el aceite que en nuestro país. Tenemos el aceite más barato de toda la región, y obviamente eso motiva a muchos malos ciudadanos a que puedan sacar aceite hacia otros países como contrabando a la inversa. Y también reforzar el viceministerio de protección al consumidor, porque ahí necesitamos reforzar con más personal para que se pueda coordinar con los gobiernos municipales y hacer el control en los mercados. El control de los mercados es lo que nos ayudaría bastante, y ahí tienen que ver mucho los gobiernos municipales, ¿no? Ministro, cuando usted señala que es especulación, ¿a dónde apuntamos con la especulación? ¿A los productores como tal, los que producen la soya, las fábricas que procesan la materia prima para el aceite, o son los famosos y parecen ser invencibles intermediarios, como ocurre con la carne, con el en todo? Estos intermediarios realmente son una plaga, ministro. No sé si el gobierno, o cuál será el gobierno que los ponga en su sitio, pero son terribles. ¿Ellos son los intermediarios los responsables, o en el origen los productores son los que acá quieren aprovecharse en río revuelto, ministro? Bueno, a ver, el gobierno tiene que garantizar la producción interna del país, y sobre todo la industrialización y el consumo a precio justo para el consumidor final. Eso es lo que hacemos. Hemos garantizado la producción. Tenemos superávit en la producción de soya. Tenemos superávit en la producción de aceite. Como le decía, solamente el 30% de todo lo que producimos aceite a nivel nacional consumimos. Por lo tanto, el 70% de la producción de aceite es para la exportación, así que tenemos cantidad de aceite suficiente hasta para la exportación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nos hemos reunido con los productores, se ha definido un precio a la tonelada, nos hemos reunido con los industriales, con la CANIOT, el ministro de Desarrollo Productivo, Zenón. La anterior semana ha salido una conferencia de prensa junto con los industriales, con la CANIOT, indicando que hay el suficiente abastecimiento de aceite a nivel de todo nuestro país, incluso más de lo que regularmente se distribuye, porque eso es lo que se les ha pedido a los industriales. Por lo tanto, no solamente lo dice el gobierno, no lo dice la industria, representado por su organización, que son la CANIOT. Así que, ¿dónde está ocurriendo? Y además que se ha acordado un precio. El precio más alto es 13 bolivianos del mejor aceite, y obviamente baja incluso hasta 11 bolivianos, dependiendo de qué industria y dependiendo si es envasado o qué tipo de envase, o si es a granel. Ministro, para que quede claro esto, usted está señalando que los propios industriales encargados de vender y procesar el producto con el gobierno han confirmado que hay producto, o sea, hay producción, no es que no hay. Entonces descartamos claro que exista una escasez de productos y demás. Eso que quede claro, ministro, porque lo está diciendo usted. Los propios industriales les han dicho como gobierno a ustedes que hay producción suficiente. Entonces, ahora sí, ministro, ¿a dónde apuntamos? ¿Quiénes son acá los sucios de esta película? Bueno, no solamente nos ha dicho la industria, sino nosotros hacemos monitoreo permanente, satelital y además en campo, de la cantidad de producción que tenemos de todos los productos, sobre todo los industriales, los granos industriales, y también, obviamente, hacemos control permanente a la industria oleaginosa. Así que ellos conocen de los volúmenes de producción que deben reportar, cuánto se habilita la exportación y cuánto es el consumo interno. Eso es lo que lo ha hecho el gobierno desde hace años atrás, así que nosotros como gobierno del presidente Lucho hemos profundizado esa relación con los industriales, por eso sabemos cuánto se produce, cuánto se exporta y reportan permanentemente los industriales. Es por eso que no solamente nos han dicho, sino comprobamos, certificamos que es así. Ahora la especulación se está dando, evidentemente, y así lo han demostrado las alcaldías, algunos alcaldes que están apoyando a que sus ciudadanos
ciudadanos tengan un precio justo, se ha comprobado que está en los comerciantes, en los intermediarios y en los comerciantes, ¿no? Se han hecho ensayos, se han hecho una especie de inspecciones ocultas, se podría decir sorpresa, con funcionarios que han ido de manera vestidos de civil como un ciudadano común. Las tiendas que tienen aceite les han indicado que no tienen aceite y lo poco que tienen está realmente elevado a 18 bolivianos, inclusive más. Así que inmediatamente ha aparecido en nuestras inspecciones sorpresa la autoridad, en este caso las intendencias, a que puedan verificar esta situación de que si existe o no aceite. Han encontrado litros en suficiente cantidad, miles de litros almacenados en turbiles a granel y también envasados. Mire, eso se ha hecho en 2 ciudades, en el Alto y en Sucre. Esos alcaldes realmente están contribuyendo, hay que aplaudirlos a esos alcaldes porque están contribuyendo a que sus ciudadanos tengan un precio justo y lo que dice la ley, la normativa desde la Constitución les dice la responsabilidad de los gobiernos municipales en el tema del control de los precios a nivel de sus territorios. No lo están haciendo, lamentablemente, y el gobierno no tiene el suficiente personal ni la capacidad para que esté en todos los municipios de hacer el control, hacer el trabajo de los alcaldes. Eso es imposible para el gobierno. El gobierno se encarga del abastecimiento, el gobierno se encarga de la industrialización, el gobierno se encarga de que haya suficiente producto que vaya a los municipios. Pero los alcaldes tienen que controlar el precio justo que llegue a sus ciudadanos, y no lo están haciendo. Por lo tanto, se ha descubierto que los intermediarios y los propios comerciantes, tiendas ni siquiera grandes, sino tiendas pequeñas, normales, regulares, que se tienen en los mercados, ocultando aceite, y miles de litros. Por lo tanto, se genera una especulación. Basta que en un mercado se diga que no hay aceite, automáticamente los otros mercados o los otros gremiales que venden aceite lo ocultan. Y se genera una especie de cadena ahí y obviamente de especulación, y así que eso tiene que ser sancionado. El día de ayer se ha definido que se va a fortalecer con mayor personal al viceministerio que lleve el tema del consumidor hacia el viceministerio que lo lidera el viceministro Silva, para que podamos tener mayores funcionarios y puedan hacer el control en coordinación con los municipios, ¿no? Esa va a ser una medida también importante porque se necesita incluso incrementar hasta más de 50 funcionarios en esta dependencia para que a nivel nacional se pueda apoyar a los alcaldes en el control de los precios. Nosotros como gobierno estamos cumpliendo, estamos informando lo que tiene que ser, incluso dando en coordinación con los productores y los industriales, dando ya los precios que deberían costar, entre 13 bolivianos hacia abajo, hasta 11, 13, 12 bolivianos, dependiendo la calidad del aceite, y obviamente si es envasado o es a granel. Así que ese es nuestro trabajo como gobierno, no estamos cumpliendo, que nos ayuden los gobiernos municipales, eso lo pedimos. Ministro, ¿se descartaría entonces una medida que implique, por ejemplo, limitar o suspender la exportación de aceite o de la misma soya, poner cupos? ¿Eso por el momento ustedes como gobierno central lo descartan? Claro que sí, está totalmente descartada esa situación, porque nosotros hemos limitado la exportación de soya en grano precisamente hasta ver, y lo hemos anunciado varias veces, hasta ver los volúmenes de producción y si hay el suficiente grano para la industria oleaginosa y también para el tema del consumo ganadero de los animales, de los pollos, los cerdos y el ganado. Así que siempre lo hemos manifestado, que el gobierno, ya certificando la suficiente producción a nivel nacional, como ahora tenemos una excelente producción, vamos a aperturar la exportación. Y lo hemos hecho. El año pasado se ha exportado solamente 210,000 toneladas. Ahora hemos aperturado la exportación hasta 250,000 toneladas, considerando que se va a incrementar la exportación este año. Por lo tanto, los recursos que ingresan por la exportación de grano son hasta $80 millones anuales, pero cuando lo transformamos, lo industrializamos y exportamos aceite, se genera hasta $500 millones.
por año exportando aceite. Por lo tanto, nosotros siempre les hemos dicho, exportar en grano no es una buena alternativa. Hay que exportar transformado, hay que exportar industrializado y ganamos hasta 10 veces más. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir motivando la exportación industrializada, la exportación con valor agregado, pero a exigencia de los productores, a exigencia de los pequeños productores que nos han pedido que aperturemos la exportación en grano, aunque es todavía un poco comparando con la exportación transformada o mejorada, en este caso con valor agregado, es realmente abismal la diferencia, pero hemos aperturado la exportación porque hay suficiente grano, por lo tanto hemos satisfecho ahí la necesidad de los exportadores en grano, para que no digan que el gobierno está perjudicando la producción, que está desmotivando la producción, que no está generando alternativas de incremento de producción. Lo hemos hecho, ya hace más de un mes está aperturada la exportación de grano, así que estamos cumpliendo como gobierno, ¿no? Entonces, ministro, se descarta el retomar alguna limitación o cupos para la exportación de soya y mucho menos para el aceite. Eso tampoco, los volúmenes van a seguir saliendo como lo hacían y en las cantidades que se tenía. Eso queda claro. Así es. Ministro, el tema del contrabando, ¿usted cree que los especuladores, que usted dice sobre todo son intermediarios, comerciantes, en fin, están acumulando eso para exportar? Las condiciones ahora de la economía para ellos significa que afuera les paguen un menor precio por todas las cosas adversas también que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Ese es el objetivo de esta gente? Mire, nosotros vamos a mandar un mensaje claro con las medidas que el gobierno va a asumir. El presidente va a hacer un anuncio en horas más sobre las medidas que vamos a asumir, porque ya se va a castigar a los que están haciendo este daño a nuestro país, ¿no? Al tema del contrabando. Realmente se están dando modos de sacar muchos productos hacia los otros países, porque en nuestro país el gobierno ha garantizado que los productos de la canasta familiar sean a precio justo y estén al alcance del ciudadano. Y lo tenemos con pruebas, con resultados, porque todos los productos de la canasta familiar tienen menor valor en nuestro país. Los países vecinos son los que incluso doblan, triplican los precios por kilo o por litro de nuestros productos. Por lo tanto, hay una motivación fuerte para algunos malos ciudadanos, delincuentes, que acumulan en las tiendas, que acumulan de litro en litro. Imagínense, se dan la tarea para ir a EMAPA, a hacer filas para conseguir de litro en litro, de arroba en arroba, en este caso de kilo en kilo, productos que están a precio justo, incluso más baratos para el consumidor final. Ellos hacen filas, consiguen estos productos, los almacenan y en grandes cantidades llevan hacia la frontera. Esta vez no vamos a ser tolerantes. La Fiscalía se está incorporando ya al control en las fronteras. Van a poner fiscales, se va a incrementar de 400 hasta 600, 800 funcionarios del control al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Se va a incrementar los oficiales que van a hacer el control, se va a fortalecer con vehículos y obviamente eso va a permitir mayor control de los especuladores, de los que acumulan, en este caso los que hacen agio, acumulan aceite no solamente en sus tiendas, sino en las fronteras, en casas particulares se han encontrado litros de aceite, kilos de arroz, para que puedan pasar el contrabando hormiga hacia los otros países. Vamos a ser más fuertes, más contundentes con el control y que tengan cuidado, después que no se estén quejando, después que no estén pidiendo a sus socios o en este caso a sus gremios que los protejan, que los liberen, porque vamos a controlar el tema del contrabando y van a ser sancionados con cárcel aquellos que sigan haciendo daño a nuestro país, porque no hacen daño al gobierno, no hacen daño al presidente ni a los ministros, hacen daño a miles de ciudadanos. Ministro, sabemos que usted tiene una actividad, prácticamente nuestra despedida. Solo quiero este detalle, ministro Flores, por favor.
lo que usted ha anunciado, que el presidente comunicará al país en las próximas horas medidas importantes, estamos hablando de que el gobierno va a tomar acciones contra el contrabando. Si podemos conocer algún detalle más, ministro, de estas medidas que va a anunciar el presidente expresamente contra el contrabando, ministro. Bueno, el contrabando nos está afectando bastante con muchos productos, especialmente en la carne, el arroz y el aceite, ¿no? Pese a que tenemos cantidad de producción, en la carne lo mismo, tenemos excedente de producción. Nosotros no necesitamos importar ni un kilo de carne de ningún otro país. Tenemos carne de calidad que exportamos, incluso tenemos solicitudes de otros países más para seguir exportando. Por lo tanto, lo que nos está haciendo daño es el contrabando, porque en nuestro país tiene un costo menor el kilo de carne, el litro de aceite, el kilo de arroz, comparando con los otros países. Por lo tanto, hemos detectado eso. Desde hace tiempo, ya de este mes, se ha ido fortaleciendo la lucha contra el contrabando, pero lamentablemente se dan modos. Ya no utilizan las fronteras, utilizan lugares incluso inaccesibles para que pasen a pie, ganado arreado, incluso ya a pie. Por lo tanto, necesitamos efectivos, necesitamos logística, necesitamos recursos humanos, también obviamente fortalecer con lo económico al viceministerio de lucha contra el contrabando para que pueda reforzar. Y ahí obviamente no solamente reforzar con recursos, con personal y mayor logística, sino incluso con la participación de otras instancias judiciales, legales, que permitan sancionar a estos delincuentes. ¿Cuándo se hace el anuncio, ministro? ¿Para cuándo está previsto el anuncio? El gobierno ha trabajado estos últimos 2 días medidas importantes. El presidente con seguridad va a dar el anuncio en las próximas horas. No tengo todavía el momento o la hora exacta, ¿no? Pero es expresamente contra el contrabando. Contra el contrabando y sobre todo las medidas que tienen que ver con la coyuntura actual, ¿no? El contrabando, el tema del diésel, el tema del dólar y otros temas, ¿no? Le agradezco, ministro Flores, respetamos su agenda y que sea hasta cualquier momento. Muy amable. Muchísimas gracias.